Hola mis hermanos, queridos, amados, una, una clase más, una lección más, la clase o lección 7. Vamos interiorizándonos un poquito más en esto de esta primera etapa en la vida del cristiano. Hacemos un pequeño resumen. Dios trabajó en nuestras vidas para que nosotros pudiésemos creer. Él nos ha escogido ante la fundación del mundo. Naturalmente éramos enemigos de Dios, enemigos en nuestra mente, en nuestras actitudes, pero Dios nos rescató a través de Jesucristo por su inmenso amor, así que fue pura gracia la suya, por la cual nosotros estamos hoy caminando en este camino precioso de la salvación traída por Cristo. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que llegó a nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de la salvación, somos salvos pero todavía no, ¿no? Es decir, tenemos ya la marca de la salvación, pero realmente se va a concretar con la venida de Cristo y el juicio final. Es decir, este es el resumen de nuestra primera etapa, ¿no? Realmente no fuimos nosotros los que escogimos a Cristo, sino que Él nos escogió a nosotros primero, y el acto de aceptarlo simplemente era un trámite simplemente, como quien dice, de tipo administrativo, ¿no? Es decir, tenemos que pasar por ese tema para finalmente ser libres del pecado y demás. La resurrección de Cristo en la tumba nos otorga a nosotros el pase a la vida eterna. Y retomando un poco lo último que veníamos hablando en la lección 6, entramos en un tema, en uno de los temas que nos interesa siempre, que tiene que ver con nosotros, nuestra alma, lo espiritual. Y acá cabe aclarar, antes de meternos de lleno en el tema, algunos conceptos erróneos desde el punto de vista bíblico, como ser la guerra espiritual, la sanidad interior, la psicología cristiana y demás. Todas esas cosas que realmente no nos hace falta, porque nosotros hemos leído que Jesucristo clavó en la cruz todas las actas de los decretos que nos eran contrarios. Es decir, todas aquellas cosas de pecado, de vicios, de maldiciones que puedan caber sobre nuestra vida, eso fue clavado en la cruz. Por lo cual, aún lo que se llama maldiciones generacionales, realmente no es cierto. No es cierto porque este acto de Cristo en la cruz, que quitó de en medio de que, ya lo dijimos, entre la relación y Dios y nosotros, de en medio de esa relación Él quitó todas esas actas contrarias, lo cual hacían que Dios no nos pudiese mirar, porque Dios no mira al hombre de pecado, entonces Él no nos podía consentir, pero al Cristo, al quitar eso que realmente nos oponía a Dios, ahora tenemos una reconciliación, ¿sí? Por medio de Cristo somos reconciliados con Dios, ¿sí? Esto lo hemos estado viendo. Y después también tenemos en 2 Corintios 5:17, perdón, 1 Corintios 5:17, cuando dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que las cosas viejas pasaron, quiere decir que todo aquello del pasado no está más y somos criaturas nuevas. Por eso muchas veces pongo el ejemplo de un bebé, traemos un bebé, no podemos decir que ese bebé lo vamos a acusar de haber sido un jugador, de haber sido un fumador, un bebedor, porque es una criatura nueva. Bueno, así somos nosotros. Por eso Jesucristo plantea el nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento, el ser regenerados por el Espíritu Santo y demás. Entonces, de ninguna manera nosotros las cosas viejas pueden estar. ¿Qué pasa? Que el humanismo que se ha metido en la iglesia es lo que muchas veces provoca esto de meter la psicología dentro de la iglesia, y como que si no hacemos toda una sanidad y sacamos de lado, Cristo nos salvó espiritualmente y almáticamente. Pero vamos a tratar este tema del alma a través de lo que dice Colosenses, lo que un poco estuvimos tocando el otro día de Colosenses 3, lo vamos a retomar. Porque pasa que muchos cristianos, a pesar de pasar años dentro del Evangelio, años estoy hablando, porque muchos de ustedes tal vez que vean este video son nuevos, recién llegados,
al Evangelio, pero hay otros que también están mirando el video, que están interesándose en este discipulado y que ya llevan años en el Evangelio. Y sin embargo, venimos arrastrando cosas. No digo la personalidad, el carácter y demás de nosotros, que eso se va a ocupar el Espíritu Santo de transformarlo. Todos nosotros somos transformados por el Espíritu Santo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y Cristo que decía, sed como yo, manso y humilde de corazón. Así que vamos llegando a esa humildad, esa mansedumbre, paso a paso a través del Espíritu Santo. Pero las cosas viejas se terminaron, entonces ni la psicología entraría para decirme, usted se hacía esa por tal cosa. Eh, las maldiciones no están porque están clavadas en la cruz. La sanidad interior no cabría porque ¿qué habría que sanar si soy un bebé nuevo? Soy una persona nueva, soy una creación nueva de parte de Dios. Así que todo ese tipo de cosas no tienen nada que hacer con nosotros. Eh, en lo espiritual no existen, como dijimos, ni las maldiciones ni estar endemoniado. Esto lo quiero puntualizar, aunque no lo estudiemos en profundidad, que el cristiano, el verdadero cristiano, el hombre entregado a Dios, hombre y mujer por supuesto, el ser humano entregado a Dios, creyendo en Jesucristo, aceptándolo con su señorío y poder en su vida, al Espíritu Santo morando en nosotros y produciendo los cambios necesarios hasta llegar a la altura de Cristo, no puede haber espacio para ningún tipo de demonio. No podemos, el cristiano no puede estar endemoniado. Si usted ve esos cristianos que hay que hacerle cada 2 por 3 liberación, que todos los domingos le liberan, yo les puedo decir una cosa, esa persona no es cristiana, realmente no ha nacido de nuevo, realmente no tiene una comunión con Dios, con Cristo, no lo recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador y por ende tampoco recibió el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Esto, si no está de acuerdo, le doy las pautas. No, el Espíritu Santo, si está en nuestras vidas, no convive con otros. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si somos libertados por Cristo, no hay espacio para los demonios, somos libres. Si el Espíritu Santo está en nosotros, donde está Él, hay libertad. Entonces no podemos estar cautivos por el diablo ni por un espíritu inmundo en nuestras vidas. ¿Se entiende? No podemos de ninguna manera estar a ver un cristiano endemoniado. Si usted ve un cristiano que constantemente hay que hacerle liberación, es porque no es cristiano. Es decir, no creyó plenamente en Cristo, en su señorío y poder, ni tiene el Espíritu Santo. Esto es un tema para ampliarlo un poquito, pero no mucho más porque es así de simple. Por eso digo que a veces nosotros creemos que necesitamos que la gente tenga liberación, pero el poder creer en Dios, poder creer en Cristo, poder recibir el Espíritu Santo, automáticamente se produce la liberación. Si Jesús hacía liberaciones, si Jesús echaba fuera demonios de las personas, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había entrado, no descendido, porque podemos ver pautas en la palabra, por ejemplo, sobre muchos profetas y demás, dice que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, ¿se entiende? Entonces estaba sobre ellos, pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros, está morando en nosotros, morando en nosotros. Entonces si usted tiene el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en usted, no puede estar endemoniado, no hay espacio para otro espíritu. Entonces en el caso de Jesús, que andaba haciendo liberación, echando fuera demonios, ¿sobre quién? Sobre personas donde a pesar de ser del pueblo de Dios, es decir, eran judíos y judíos creyentes, no obstante, había espíritus inmundos sobre sus vidas. Y Jesucristo hacía liberación porque, ¿qué decían? Esto lo hace por Belcebú. Y Jesús condenaba eso porque decía que él lo hacía por el dedo de Dios. O sea, ¿quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dedo, la mano de Dios, la mano efectivizante de lo que Dios quiere hacer, como hizo al principio del mundo, cuando el Espíritu se paseaba sobre la faz del agua y Dios pensó y dijo en hacer algo y el Espíritu Santo actuaba. Es decir, fue hecho por la palabra y el Espíritu Santo era la mano componedora de todo. Ahora pasa lo mismo, por el dedo de Dios, quien es el Espíritu Santo. Pero en este momento nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y aunque a veces nos enfrentamos con personas demonizadas, demoníacas o que están endemoniadas, hay una particularidad cuando vemos eso de que cuando el espíritu inmundo se va de una casa,
y vuelve, encuentra la casa ordenada pero vacía. Nosotros, si hacemos liberaciones en este tiempo y la persona no acepta a Cristo y es llena del Espíritu Santo, van a venir el Espíritu con 7 peores y el postre estado va a ser de mayor ruina que el principio. Tema también para ampliar, pero lo vamos viendo para que ustedes se vayan sacando, para los veteranos empiecen a darse cuenta que hay falsas enseñanzas que creemos valederas pero son falsas, y para los nuevos, para que no crean a estas falsas doctrinas, a estas falsas enseñanzas. La realidad es que si Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y de ninguna manera puede morar en nosotros un espíritu inmundo, ni atacarnos hasta poseernos. No hay posesión demoníaca, ni antes ni durante la vida de Cristo en nosotros. ¿Está entendido? Esto tiene que quedar absolutamente claro. Cada vez que usted esté en algún lugar y un aparente cristiano tenga manifestación demoníaca, a ese cristiano predíquenle otra vez, llévenlo a los pies de Cristo, que reciba el Espíritu Santo, porque eso realmente es lo que le hace falta. ¿Sí? Vamos puntualizando cosas para entrar más en lo almático de cada persona. Por eso este es un tema muy interesante. No el más interesante, porque la Biblia está lleno, toda la Biblia es interesante, está lleno de montones de puntos que nos van a ayudar a crecer como cristiano, y el discipulado trata de que aprendamos algunos de esos puntos y lo hagamos de alguna manera ordenada. Siguiendo entonces con esto de lo que hemos leído en Colosenses, ¿no? En Colosenses, que todas las actas contrarias habían sido acabadas, pero también quedamos con Colosenses 3:5. Así que vamos a tratar de interiorizarnos. Vamos a leer este capítulo de Colosenses. Yo decía 3:5, pero realmente vamos a comenzar del 1. Vamos a leer casi todo este capítulo, porque esto nos va a situar en algo importante. Nosotros creemos que yo llevo al cristianismo y todas las cosas simplemente Dios las hace. No es cierto, es decir, no es la realidad. La realidad es que Dios hizo una obra tremenda en nuestras vidas, obra de perdón de pecado, nos perdonó absolutamente todo, no hay ningún acta contraria, no hay maldición, no hay nada, como ya lo vimos, pero también, por supuesto, nos perdonó a futuro. Es decir, vamos a aclarar esto, surgió ahora. Perdón de pecado significa, realmente esto muchos de los que llaman los calvinistas, que en algún momento los vamos a ver, el calvinismo dice que todos los pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Claro que sí. Dios perdonó el pecado en nosotros, ¿se entiende? Así que si yo hoy peco, ese pecado está perdonado. Es decir, bueno, sigo pecando, total tengo perdón. No, no. Significa que yo puedo ir a los pies de Cristo y como dice Juan en la primera carta de Juan, que dice, si pecáremos, abogado tenemos con el Padre, y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. O sea, el pecado en nosotros ya está muerto como parte de la esclavitud en la cual teníamos. Entonces, ahora hay un trámite que hacer si llego a pecar, porque dice que nosotros en sí ya no somos agentes de pecado, si ya no vivimos para el pecado. Pero, como todavía estamos en nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, podemos deslizarnos, podemos llegar a pecar en algún momento. Entonces, si nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar, recordando el perdón que ya está efectuado en la cruz, pero si hay arrepentimiento. Es decir, no es que yo peco, total, ya estoy perdonado. Pero quiere decir que el efecto de pecado al momento pasado, al presente hoy, a cualquier pecado que yo pueda llevar adelante, quiere decir que estoy dentro de los escogidos, y si me manda una macana, si yo voy con arrepentimiento, el Señor me perdona, o sea, recuerda los méritos de Cristo, los cuales ya me trajo el perdón desde el principio. ¿Estamos bien? Ahora, si yo persisto en el pecado, no me arrepiento y sigo en ese pecado grave, puede ser que yo pueda llegar a perder la gracia. Pero este es un tema de mucha discusión que no lo vamos a tocar, simplemente así de soslayo, y seguimos adelante. Vamos a leer Colosenses 3, que dice así, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Vamos a seguir, pero importante esta entrada nomás, es decir, nosotros morimos para esta tierra, morimos para el pecado, morimos para las cosas vanas, morimos para nuestro cuerpo, morimos para los deleites y deseos pecaminosos, ¿entiende? Morimos ahora, ¿qué quiere decir? Que no podemos disfrutar. Si usted quiere ponerse una ropa linda y puede, pero eso no tiene que ser la meta, no tiene que pasarse horas frente a las vidrieras a ver qué se compra para estar, para lucirse, para que otros lo vean. Eso es lo que muere, eso es lo que vamos a ver luego de lo terrenal que debe morir. Entonces, un apartado que había tomado es que toda la obra no es de Dios. Acá ya vemos por lo menos dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Pues nosotros, la obra está, poder hacerlo podemos, ahora nosotros tenemos que también actuar, también tenemos que trabajar. Mire, esto es así, a un niño usted le enseña a leer, ¿no es cierto? Usted le enseñó en el colegio a leer. Ahora, él que tiene que hacer, ir a la casa y seguir leyendo. Si ya tiene la posibilidad de leer, ya aprendió a leer, así que en su casa puede leer cualquier cosa. Más allá que la interprete o no, porque por ahí lee un libro de anatomía, el chico tiene 8 años, lo lee, no va a entender nada, pero lo puede leer. Puede leer las palabras escritas, aunque no interprete lo que está escrito ahí, pero sí lo puede leer. Entonces nosotros ya tenemos esa capacidad de hacer cosas porque Cristo nos libertó del cautiverio. Antes nosotros hacíamos lo que el pecado nos decía. Pablo mismo en Romanos 7, del 17 en adelante, empieza a hablar y dice, el mal que no quiero eso hago, es decir, estaba sujeto, dice él, que hay una ley dentro de él, que aunque la ley de su mente está queriendo hacer lo bueno, la ley de Dios, él interpreta que hay otra ley superior que lo tiene cautivo para que esté ejecutando malas obras. ¿De acuerdo con esto? Bueno, entonces esto pasa lo mismo. Ahora nosotros, eso ya no está en nosotros. Realmente, aunque el viejo hombre pugna por hacer el mal, nosotros tenemos la capacidad de hacer el bien, una capacidad que antes no teníamos. Antes siempre íbamos a escoger el mal, siempre íbamos a ir hacia el mal, siempre nos íbamos a torcer en nuestro camino. Pero en este caso ya no, ya podemos, tenemos capacidad para hacer el bien. Y eso es lo que debemos hacer. Y nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida cristiana. No es que ya todo Dios lo hizo, ya me quedo tranquilo, hago lo que quiero, total, Dios conduce. Sí, Dios conduce, pero yo cebo mate. ¿Está bien? Entonces en esto es así. Acá dice Cristo, buscad las cosas de arriba, y después dice, poned la mira en las cosas de arriba. Dos acciones que yo tengo que llevar adelante. Yo tengo que empezar a trabajar en el reino por mi propia, digamos, no la salvación en sí misma, que ya la trajo Cristo, pero dice, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, le dice Pablo, le escribe a los Gálatas, es decir, ocupado, yo tengo que ocuparme de mi salvación. Es decir, la salvación no está ahí, ya está, bueno, un día voy y retiro el certificado. Ya tengo que ocuparme, tengo que trabajar en mi salvación, tengo que procurar perfeccionarme y permitir que el Espíritu Santo me lleve a la estatura del varón perfecto. Debo ser dócil. Así que ya acá tengo dos cosas. Dice, en el 5, que donde de alguna manera tenemos que empezar a leer, pero era lo otro también, quería hacer énfasis de que nosotros dejamos de ser seres terrenales. Si caminamos en esta tierra, Pedro mismo lo dice, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, estamos de camino a nuestra patria celestial. Estamos en la tierra, pero ya no somos de la tierra. Esto lo tenemos que entender. Ahora, quiere decir que no podemos disfrutar. Sí, usted puede irse de vacaciones a Mar del Plata, a Cancún, a donde quiera, usted puede ir, vaya. Se puede, se puede disfrutar de lo que Dios hizo. Usted puede ir a tomar mate aunque sea potrero, a sentarse en el arroyito, en la caída de las monedas, es decir, quedarse tranquilo, claro que puede. Puede vestir bien, puede mejorar el aspecto de su casa, pero usted recuerde que eso no es lo importante, porque el día que usted se muera, ni los azulejos, ni las piedritas de la cascada, ni el mate que estaba tomando, se lo va a llevar con usted. Es decir, esas cosas simplemente nos sirven de confort, nos sirven para disfrutar, pero el verdadero deleite, el verdadero gozo está en las cosas de Dios, en todo lo que Él hace, en su palabra,
en orar, en estar en comunión con Él, en comunión con los hermanos, en hacer cosas para Dios, porque dice que Él ya preparó de antemano las obras. Eso es a lo que debemos realmente apuntar, y eso es lo que nos tiene que llenar de gozo. Usted se va a llenar de paz, no porque vaya a tomar mate a potrero y no hay nadie, está tranquilo, escucha el ruidito del feng shui, el ruidito del agua, ve los pajaritos, las ramitas que se mueven con la brisa. No, no, eso sí, usted lo puede disfrutar. Hay mucha gente que paga por ir a un crucero y sin embargo está pendiente de lo que dice el teléfono, está pendiente de sus negocios, está pendiente de que todo esté bien, ¿no? Está pendiente a ver de qué cosa nueva puede tomar, está pendiente de las cosas vanas. Pero nosotros disfrutamos aún las sencillas porque el Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón, porque tenemos la verdadera paz que nos las da Cristo. ¿Se entiende? Esto es lo fundamental y esto es a lo que Dios nos ha llevado. Seguimos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir, yo tengo que hacer morir. Es decir, potencialmente eso está vencido. Entonces ahora hacerlo morir es nada. Es más fácil. Antes no podía matar lo terrenal. Lo terrenal estaba sobre mi vida. Pero ahora Dios me ha otorgado un poder, ¿no? A través, este es el poder, por eso el Evangelio es poder de Dios para la salvación, y la salvación es quitarse lo terrenal de encima. Ahora yo puedo quitarme lo terrenal. Ahora lo terrenal no tiene supremacía sobre mí. Ahora yo puedo, a través del nombre de Cristo, a través del Espíritu Santo que mora en mí, ahora puedo rechazar esto de lo terrenal. Dice, haced yo morir pues lo terrenal en nosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es, por supuesto, es parte de todo el espectro de pecado del hombre. Seguimos. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Acá abro una pequeña llavecita cuando decimos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿En serio? Acá no dice eso. Acá dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que ni al pecado ni al pecador ama Dios. ¿Se entiende? Esa es una frase del Mahatma Gandhi, o sea que no tiene nada que ver con el cristianismo. Eso es una frase pagana que no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, Dios dice, hay muchos versículos más que habla que el rostro de Dios está en contra de los que todos los días practican la iniquidad. Es decir, que no es así. Pero nosotros hemos alcanzado misericordia a través de Jesucristo. Por eso dice, en las cuales también anduvimos en otro tiempo. Gracias a Dios ese tiempo quedó atrás. Por eso le digo eso de que ya no podemos arrastrar las cosas del pasado. Todas esas cosas del pasado anduvimos en otro tiempo. Dice, pero ahora dejad también vosotros, o sea, dejad, yo tengo que hacerlo, dejad también nosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca, y no mintáis. Otra cosa que yo tengo que hacer, no mentir. Todas estas son pasiones, todas estas son lo que nosotros decimos emociones: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, son pasiones y emociones que a veces nosotros tenemos. Bueno, todo eso hay que dejarlo. O sea, yo lo dejo. O sea que ya no tienen fortaleza sobre mí. Ya no están tironeándome para que yo viva con ira. O sea, yo puedo estar sin ira. Yo puedo no blasfemar. Yo puedo no mentir. Hago un esfuerzo, no miento. No miento, lo miento porque ya no tiene poder en mí la mentira. Amén. Y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado. Nos hemos despojado del viejo hombre. De esto también habla Efesios. Y revestido del nuevo. Así que nos hemos vestido del nuevo hombre, ¿sí? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que un día vamos a tener conocimiento pleno de todas las cosas. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión, etc. Seguimos al 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Debemos vestirnos como escogidos de Dios. ¿Qué significa el atuendo exterior? No, nosotros tenemos que estar vestidos en nuestra forma de actuar de esta manera
como escogidos de Dios. Yo no ando, por eso a veces le digo a los jóvenes, los pantalones rotos, ir a la moda, las rastas, los piercing y todo ese tipo de cosas. No nos corresponde, somos escogidos de Dios, la mirada de Dios está atenta sobre nosotros, una mirada santa, una mirada limpia, entonces no podemos andar con esas cosas. No podemos andar zaparrastrosos, total, soy cristiano. No es así. O sea, hay una vestimenta exterior, pero una vestimenta interior, la cual se va a mostrar justamente por la vestimenta exterior. Santos y amados, o sea, apartados, pero a la vez amados, de entrañable misericordia. O sea, esto es lo que debemos vestir, ¿se entiende? No solamente la actitud exterior, sino la interior, en la cual nosotros nos sentimos realmente apartados para Dios y amados por Él, de misericordia, tener misericordia por aquellos que se nos oponen, aquellos que en otro momento los hubiésemos buscado para agarrarlos del cogote. Ahora es tiempo de amarlos, de tener misericordia, de benignidad, es decir, de hacer acciones de bien, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? Y a través de esto, de la mansedumbre y la paciencia, que después que dice en el 13, soportándoos unos a otros. Yo tengo que soportar. No es algo que va a venir mágicamente. Es una actitud mía. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Esto es algo que nos cuesta muchísimo, por eso hablaba eso de la sanidad interior. Nosotros venimos a hacer sanidad interior porque yo fui herido, pero usted ya es una nueva criatura. Lo que le hizo su padre y su madre hace 20 años, 10 años, 5 años o el otro día, ya pasó, porque ahora yo soy una nueva criatura, todo ese daño se va. ¿Y por qué nos cuesta? ¿Por qué tenemos que venir a la sanidad interior? Porque no perdonamos, porque no obedecemos, porque no somos mansos, porque no cambiamos, porque no nos soportamos. De ahí que deriva la sanidad interior. Por eso digo, eso no existe, eso ya se fue, eso es psicología, ni siquiera es psicología cristiana. Es algo que no cabe porque nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dice, perdonad unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hacedlo. Yo lo tengo que hacer. No es algo que va a venir por el Espíritu Santo. Es decir, yo tengo que hacer esto. Y sobre todas estas cosas, vestíos otra vez, yo, de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios, fuimos llamados a esa paz. Y esa paz está en nuestros corazones. Recuerden que Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por eso le digo, no podemos alcanzar la paz a través de los años, porque nos vamos poniendo viejitos, ya tengo 10 años en el Evangelio y tengo que tener paz. No, estoy vestido de amor, y que es el vínculo perfecto, pero también la paz de Dios gobierna mi corazón a través de todas estas cosas. Entonces yo tengo una paz alcanzada por Dios mismo sobre mi vida. ¿Sí? Vamos al 10. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Seguimos trabajando, exhortando, enseñando, cantando, cosas que nosotros tenemos que hacer. Es decir, el cristiano tiene mucha actividad cuando llega al camino. No crea que no hay nada para hacer. No crea que ya está, yo soy cristiano, me siento acá, me dan de comer. No, tengo que soportar, tengo que perdonar, tengo que cantar, tengo que enseñar, tengo que exhortar, tengo que vestirme, tengo que dejar de mentir, no tengo que tener ira, enojo, contienda, blasfemia, malas palabras deshonestas en mi boca. Hay mucha tarea para el cristiano. Nosotros creemos que no tenemos que hacer nada, hay mucha tarea para hacer. Tenemos que, dice que la palabra de Cristo more en vosotros. Tenemos que hacer que la palabra nos llene, que la palabra esté en nosotros. No tiene que ser, ¿para qué busco en la Biblia? No, tiene que estar, ya no digo que la Biblia entera esté en nosotros, tenemos que dejar que la palabra nos instruya, nos limpie, nos haga crecer y nos dé la potencia que necesitamos. ¿Se entiende esto, mis queridos hermanos?
eh, hay muchos cristianos perezosos en todo esto. Hay muchos cristianos eh, que piensan que simplemente, por ejemplo, bueno, yo voy, he escuchado esto, pago mis diezmos, ahora yo quiero que pase esto. No, no, no es así. Usted no paga, sí paga los diezmos, dice la palabra, que pague vuestros diezmos al Señor. Son de Dios, aunque usted los ofrenda en la iglesia, ve la persona que lo cuenta, la persona que lo administra, el pastor que ejecuta, pero usted paga a Dios los diezmos. Y eso no le da derecho a nada. Usted tiene que hacerlo. Usted lo hace porque ha comprendido quién es Dios. Es decir, otro tema para que vamos a ir desmenuzando, pero al pasar, usted no paga el diezmo para que usted no se siente que sea servido. Usted no vino para servir y no para ser servido. A esto me refiero de los cristianos perezosos. Muchos no oran, muchos no leen las escrituras, apenas participan en algunas cosas en la iglesia, y cuando tiene que participar, si hay que poner o sacar silla, se quedan parados, y si algo no está como a ellos les gusta, no, yo pongo mis diezmos, hace falta aire acondicionado, hace falta calefacción, hace falta más luz. No entiendo eso, ¿no? Y los cristianos perezosos. Así que otra de las cosas que tenemos que ver, eh, que vamos viendo, es que nuestra vida, esta vida nueva que nosotros tenemos, tiene dos vías, ¿no? Como decíamos, la obra de Dios a través de Cristo, a través de la cruz, a través del sepulcro vacío, a través de la venida del Espíritu Santo, y lo que nosotros debemos hacer. Dios me facilita, recuerden que Dios nos da todas las herramientas necesarias para todas estas cosas. Antes no las podíamos hacer, antes no podíamos perdonar. El famoso dicho, que Dios te perdone porque yo no puedo. Y era cierto, pero ahora Dios no solamente perdona, sino que a través de mí también ejerce perdón sobre aquellas cosas que, digamos, de alguna manera atentan contra mi integridad, mis derechos, etcétera, etcétera. La realidad es que yo debo perdonar como buen hijo de Dios, porque Cristo me perdonó, sin motivo, es decir, porque soy un buen tipo, Dios me perdona, de ninguna manera. Es pura gracia, entonces de pura gracia yo voy a perdonar. Y el otro tipo sigue haciendo las cosas mal, no es mi problema, pero yo lo perdono, mi corazón está limpio, está libre, no hay esclavitud dentro mío, ¿se entiende? Seguimos un poquito más. Vamos a ver que todo esto lo podemos hacer porque lo que decíamos de la obra de Cristo, ¿no? Mi obra es todo lo que hablamos, dejad, buscad, haced, perdonad, vestíos, no mintáis, esas cosas las tenemos que hacer nosotros dentro de la obra que ya Cristo hizo, pero dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel para terminarla, es decir, que Cristo va a seguir trabajando en nuestras vidas. Es decir, por favor, les pido, lean este capítulo, el capítulo 3 de Colosense, analícenlo como lo venimos mirando nosotros, vean en ustedes mismos qué cosas pueden hacer hoy, qué cosas no pueden hacer, entonces denle gracias a Dios por las que ya pueden realizar. Esto sí, qué bueno, sí, yo me revisto de Cristo, yo me lleno de la palabra, me gusta, pero hay otras cosas, no, pero no puedo perdonar aquello, no puedo perdonar esto, a mí me pasa que yo veo esto y me pone mal, y yo soy así, bueno, todo eso se tiene que ir, y eso vamos nosotros. Entonces, si nos faltan, nosotros oramos a Dios, le pedimos a Dios por estas cosas, en las cuales nos muestre y nos fortalezca para poder realizarlas. Pero somos nosotros los que nos sujetamos a nosotros mismos. Son nuestras palabras las que nos sujetan. Yo no puedo. Y nos quedamos en eso. Y yo soy así. Y así voy a morir. Y ya estoy viejo para esto. No, hermano. No, ya para tantos años. En ninguna manera. Nosotros podemos y debemos hacer nuestra obra. Esta es parte de nuestro trabajo en el reino. Dios tiene mucha obra por delante con nosotros, lamentablemente, no somos nada fáciles, Dios tiene que trabajar con su Espíritu Santo mucho en nosotros, como decíamos el otro día, Dios mete la mano en su barro, que es su iglesia, tiene que trabajar con nosotros, pero nosotros tenemos mucha actividad para hacer por delante.
¿Se entiende? Esto es brillante, este capítulo. Hay muchos, por supuesto, la palabra, pero es brillante en esto, porque a veces creemos que a nosotros no nos toca nada, ¿eh? Entonces queremos las obras grandes, vamos a orar para ver milagros. Sí, eso está todo bien, eso es parte de nuestra función como cristiano, a lo que nosotros fuimos llamados y a lo que Dios puede hacer a través de nosotros. A través de nosotros no es que nosotros hagamos nada, sino que somos instrumentos de Dios, somos, como decía, vasos de barro en los cuales hay depositada gloria, y la gloria es de Dios, ni siquiera es nuestro, pero nosotros tenemos una serie de actividades las cuales llevar adelante. Para esto tenemos que ver la obra que hizo Cristo. En esto también hay que distinguir, ya acá nos vamos quedando, tenemos que distinguir también en dos vías de acceso a lo que Cristo hizo en nosotros para el pasado, para libertarnos del pasado, y que Cristo va haciendo en el presente, ¿no? Así que una cosa es lo que Él hizo sobre el pasado y por qué hoy podemos hacer estas obras debido a esa obra de Jesucristo que Él hizo en el pasado. Vamos a ver Lucas 4:18 y ya nos vamos quedando acá. En Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la tarea tremenda, descomunal, colosal de Cristo vino a hacer a la tierra. Culminó la primera etapa, culminó en el Calvario, culminó en la cruz, por eso Él dijo, consumado es. Toda la tarea que tenía que hacer hasta la cruz está hecha. Falta la segunda etapa final, que es cuando Él venga en gloria, ¿sí? Cuando Él venga a llevar a su pueblo, cuando venga a reinar en el milenio y luego entregue, como dice la palabra, a Dios, a la iglesia completa, cuando la entregue sin mácula, sin mancha, preparada, planchadita, hermosa, se la entrega a Dios. Esa es la segunda parte, lo último que Cristo tiene que hacer. Pero Dios consumó la primera parte de su obra en el Calvario, por eso la última palabra de Jesucristo antes de entregar su espíritu fue consumado es. Él terminó la obra. ¿Y qué obra hizo estas cosas? Es decir, estas obras, buenas nuevas a los pobres, a los sin recursos, no a los sin recursos de plata, a los sin recursos espirituales, a los que no sabían resolver su vida, no sabían hacia dónde iban, hacia dónde apuntaban, sin recursos, sin esperanza, pobres de espíritu. Su espíritu estaba realmente abatido. Quebrantados de corazón, dice. ¿Quiénes son? La depresión. Un quebrantamiento de corazón, esto es lo mismo que decir depresión. Depresión es una palabra moderna, ¿no? Los deprimidos. ¿Quiénes están deprimidos? Los que están quebrantados de corazón. Tienen el corazón roto. Me rompieron el corazón. ¿Qué te pasa? Estoy deprimido. Tuve una depresión, me rompieron el corazón. Por lo que fuera. Por un acto de engaño, de olvido, lo que fuera. ¿Sí? Quebrantados de corazón, depresivos, apáticos, sin esperanza. Después dice libertad a los cautivos. Segunda de Timoteo 2:26, ahí es muy claro, un versículo que también vamos a usar cuando hablemos del libre albedrío, dice para que escapen del lazo del diablo a los que están cautivos y que están realmente bajo el razonamiento de Satanás a su voluntad. Vamos a verlo para interpretarlo mejor. Vamos a ver, la vamos a leer rápidamente, así ya vamos terminando la clase de hoy y les puedo asegurar que queda muchísimo de esta misma clase por delante. Pensé que iba a poder abarcar más. En la segunda de Timoteo 2:26 dice así: y escapen del lazo del diablo, aunque están cautivos a voluntad de él. Por eso lo del libre albedrío les decía. Se dan cuenta que estamos cautivos, estábamos cautivos del lazo del diablo, estábamos cautivos bajo su voluntad. En cambio ahora Cristo nos vino a libertar a los cautivos, a los que estaban en el lazo del diablo y del pecado, por supuesto. Y vista a los ciegos,
¿Quiénes son los ciegos? Jesús decía, ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿Qué ciegos? Los religiosos, los que creen que en lo ocúltico, si yo sigo estas normas, si yo hago esto, el otro, entonces en ese aspecto, de los que tienen malas enseñanzas, esto es lo que tratamos de hacer también con nuestra forma de prédica, es decir, abrirle los ojos a los que están ciegos, a los religiosos, a los culteros, ¿se entiende? Como decimos ahora. Es decir, Jesús vino a mostrarle la luz, abrir los ojos de los ciegos y libertar a los oprimidos, a los que estaban agobiados por el diablo y por el pecado, angustiados, sin tranquilidad. Esto es el agobio, ¿no? Agobio significa eso. Estamos angustiados y sin tranquilidad. Libertad a los oprimidos, es decir, oprimidos por el diablo. El diablo nos tenía oprimidos, nos tenía realmente angustiados, no había tranquilidad en nosotros. Eso es el producto del diablo sobre nuestras vidas. Y Cristo vino a traer libertad. Así que a través de la obra de Jesús, perdón, lavamiento, rescate y libertad, todo eso es lo que Cristo vino a hacer con nosotros, es que nos encontramos que todas estas cosas, lo que habíamos leído antes, somos nuevas criaturas. Las actas, nuevas criaturas en Cristo, rescatados de la vieja manera de vivir aprendida de nuestros padres. Es decir, todo eso Dios nos hizo. Así que ahora nosotros estamos siendo nuevas criaturas a través de lo que vimos. Y nuevas criaturas que también tienen un trabajo por delante. No es solamente decir voy a la iglesia, ¿no? Saco la Biblia de la mesita de luz de la biblioteca, la pongo bajo el brazo, voy el domingo a la misa, voy el domingo al culto, a la reunión y ya terminó. Cuando salí ya soy libre, ahora sigo mi vida, la sigo llevando a mi manera. Yo no digo que tengas una vida netamente de pecado, aunque el pecado es todo aquello que yerra al blanco, así que vos podés enojarte con alguien y le erraste, porque tendrías que haber tenido paciencia y no la tuviste. Tendrías que haber perdonado algo que pasó en tu casa y no lo hiciste, erraste al blanco, porque el blanco era perdonar. Si te airaste y dejaste que el sol se ponga sobre tu enojo, pecaste y le diste lugar al diablo. Y así, ¿se dan cuenta, hermano? Es muy interesante este tema. A usted le parece que son un montón de palabras, pero es muy interesante. Yo creo que tendríamos que hacer mayor énfasis en todo esto. Porque nosotros creemos que pecar es adulterar, que pecar es matar, que pecar es robar. Y robar en grande, ¿no? Porque si me robé algo que estaba ahí, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, no os mintáis, dice la palabra. No mintáis unos a otros, porque nosotros hemos sido cambiados, ya no estamos en eso. ¿Y la mentira qué es? Y un zafe, es decir, ¿y por qué llegaste todo? No, no sabes lo que me pasó. No, no, sí, no, mira, me quedé dormido, o me quedé pavadeando por ahí, se me hizo tarde, o salí mal, perdí el colectivo porque me quedé un rato más. Decir la verdad, llegaste tarde al trabajo, lo que fuera, decir la verdad, es decir, ya no os mintáis. Entonces, para todos el pecado está a la puerta, decía Dios. Le dice a ver, está a la puerta. Y vos te enseñoreás de él. Si vos decís, no, esto no va a ser de esta manera. Y ahora podemos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y fuimos libertados de las cadenas del pecado. Ahora somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y todo aquello que hablaba en contrario de nosotros ya quedó clavado en la cruz y somos reconciliados a través de Cristo con Dios. Esto es maravilloso. Así que, hermanos, tengan hay más palabras sobre esto, pero tengan este listado, así como ustedes pegan la lista de lo que hay que comprar en el supermercado en la heladera, peguen esta lista en la heladera también, para que ustedes sean renovados en todas las cosas que tienen que hacer. Tienen buscar primero el reino de Dios, ¿no es cierto? Amados los unos a los otros. Hay muchas cosas que debemos hacer, hay mucha tarea por delante. Así que, hermano, si tú eres un nuevo cristiano en el camino, si tú eres un veterano hermano en el camino, es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Revisemos este listado de tareas que nos dejó el Señor y ya con el andar
en este camino precioso nos vamos a encontrar con otras, pero acá tenés soportaos, tenés no mintáis, vestidos de Dios, despojaos del viejo hombre, es decir, tenemos mucha tarea por delante, hay mucho para hacer, para entretenerse, no para estar apesadumbrados. Cristo ya nos libertó de las opresiones, nos libertó de la depresión, por eso digo que todas esas cosas que estaban antes, Él nos vino a libertar. Por eso sigo diciendo que eso de la sanidad interior, de la psicología cristiana y todo ese tipo de cosas realmente no son reales desde el punto de vista bíblico, porque Cristo ya lo hizo. Y aquel que comenzó la buena obra será fiel para terminarla. Oramos. Padre Celestial, Dios de bendición, te damos gracias por este énfasis que has puesto en lo que nosotros también tenemos que hacer, en lo que hemos sido libertados, en que somos nuevas criaturas, y esto es lo que debemos seguir, Señor. Así que te damos gracias, Padre, porque tú llenas nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, porque tenemos un montón de tarea para hacer, Señor, una tarea gloriosa, una tarea que nos va a acercar a la estatura del varón perfecto, agradarte en todo, como decía Jesús, que te agradaba en todas las cosas, pero también Pablo vuelve a retomar estas palabras, dice que debemos andar agradándole en todo, dando gracias en todas las cosas, porque esto es lo que agrada a tu voluntad. Señor, enséñanos cada día más a ser verdaderos discípulos del Maestro, ser discípulos de Cristo, ser imitadores de Él como hijos amados, dice la palabra. Por todo esto te damos gracias, para la gloria siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, clase 7, preparémonos para la clase 8, que de alguna manera estaba incluida en esta, pero realmente parece que los tiempos no nos alcanzan. Muy interesante, estén leyendo Colosenses, estén leyendo Lucas 4:8, para saber lo que ya Cristo hizo y lo que nos está preparado. Esto es la gran aventura del camino del Señor. Bienvenidos a Él y que el Señor les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Chau, chau.